Hola, yo soy Miguel. Yo quería seguir leyendo este libro de Fernand Braudel, o que fue creado bajo la dirección de Fernand Braudel, que se llama El Mediterráneo, los hombres y la herencia. Y justamente hoy voy a leer el capítulo que escribió el director, es decir, Braudel, y que está dedicado a la ciudad de Venecia, o versa sobre Venecia. Braudel fue un historiador francés perteneciente a la Escuela de los Anales que revolucionó la historiografía del siglo XX al considerar los efectos de la economía y la geografía en la historia total. Entre sus obras más conocidas están, bueno, Braudel nació primero el 24 de agosto de 1902 en Luméville, en Ornois, y se murió en Francia, y se murió el 27 de noviembre de 1985 en Cluse, en Francia también. Ahora sí, entre sus obras más conocidas están esta, El Mediterráneo, que está dividido en varios volúmenes. También está la historia de las civilizaciones, la dinámica del capitalismo, las estructuras de la vida de todos los días, civilización material, economía y capitalismo de los siglos XV al XVIII y bueno, muchas otras como los escritos sobre historia. A ver, este capítulo, como decía, está dedicado a la ciudad de Venecia y bueno, pues es mucho más poético de lo que pensaba. En fin, dice, Venecia es su irrealidad que crea los encantamientos y los mitos y los encantos de Venecia. El agua divina y demoníaca, una ciudad a la vez irreal y real, quizás porque ella parece haber nacido de la nada entre el agua y el cielo, porque ella no es el ensamblaje razonable de tierra, de luz, de agua, de verdura, o sea, de verde, de color verde, que la geografía ofrece regularmente a través de todas las ciudades del vasto mundo. Para permitir a esta tierra uh, llevar por encima a Venecia, se tuvo que recrearla, considerarla con sus piedras, más aún con sus miles o millones de troncos de árboles, de cadenas reforzadas de forma vertical. Venecia um, está por encima de un bosque englutido. La causa primera, o su causa primera, es esta planicie o esta explanada líquida que rodea y cierne la ciudad. Esta explanada, a la vez mal abierta y mal cerrada del lado del Adriático. Sin ella, nada habría sido posible. Esta predominancia, esta realeza de la laguna, solo los venecianos la conocen y la han cantado, la han descrito incluso en libros sabios. Y el silencio eterno de la laguna es así de monótono. Decenas, quizá una centena de islas interrumpen de un lado a otro con sus manchas verdes, hierbajos, árboles, casas, aquí un convento, allá un hospital o un monasterio, jardines, vergeles. ¿De qué sobrecargar con de las o a los cuales sobrecargar con verduras, frutas, flores, grandes barcas de procesión que se encaminaban hacia Río Alto en las salas de Venecia? Y los pescadores están ahí siempre en marcha porque el agua poco profunda de la laguna permanece llena de peces. De ahí, es, de ahí estas barcas tan numerosas con sus velas ocres o rojas que fueron la pasión fácil de pintores románticos de Venecia, de los pintores románticos de Venecia. Es ahí pantano y flujo de aguas vivas a la vez, que Venecia se enraiza, que ella ha comenzado a vivir en una zona natural de refugio en el tiempo, en la época de las muy lejanas invasiones bárbaras, sobre todo en la época de los lombardos en el siglo séptimo y octavo. Sobre cada una de estas islas bajas de la laguna hay pueblos, pequeñas villas, donde surgieron desde que las relaciones con el mar en Italia se establecieron.
con la Italia próxima. Finalmente, verdaderas ciudades intentaron establecerse. Venecia es Penélope con su manto. A ese precio, ella se ha agrandado y desarrollado, y como no había lugar más que para un solo éxito urbano, las otras islas de la laguna tuvieron que vivir bajo la sombra de Venecia como pudieron. Murano se convirtió en la isla sobrepoblada de vidrieros porque Venecia desde 1290 no ha tolerado los peligros de este arte del fuego. Burano ha vivido humildemente del trabajo de sus encajeras, que son como cosederas, o sea, que tejen, vamos, o cosen, y de sus pescadores. El Lido, isla extraña, simple flecha de arena, ha permanecido por largo tiempo como una playa desierta. En el siglo XVI, el señorío hacía ahí intentar sus piezas de artillería o ponía a prueba ahí sus piezas de artillería y los toros o las reses importadas de Hungría y de Polonia se reposaban de sus fatigas ahí después del interminable viaje antes de llegar a los abatorios de Beccarí cerca de Rialto. La flecha de arena que divide o que pasa sobre Venecia se abre o se abría hasta entonces por 5 puertas mal puestas o difíciles de franquear. Ajá. De estas puertas permanecen al día de hoy 3: San Nicolo, Malamocco, Chioggia y Chioggia. La paradoja es que Venecia, la acuática Venecia, hasta pleno siglo XIX y entonces hasta la época de Stendhal, le hacía falta agua potable. Los pozos sobre las plazas y en las cortes de los palacios no hacían más que colectar o recoger y filtrar las aguas de las lluvias. Ayer, el agua necesaria a la vidrería, a los oficios, incluso a la consumación de mantenimiento, era aportada por gracias a los cuidados de los barcaruoli, que tenían el privilegio de este transporte. En el corazón de Venecia. El verdadero corazón de Venecia no está ni sobre las plazas ni sobre el arco del puente de Rialto, sino en ese vacío de San Marco que es su puerto, un gran cuerpo de agua que se agita con el más mínimo viento, hace ondular las góndolas amarradas a sus pies, no, a sus puertos, y deja pasar o bien el vaporeto familiar encarnizado o obstinado en hacerla de barca, de puerto en puerto o de bahía en bahía, o bien dejar pasar los barcos de largas trayectorias en ruta hacia los países lejanos, navíos a veces completamente blancos que, silenciosos sobre el agua unida, parecían hechos de papel irreales. Fuera de la duración, es otra sección de este capítulo. Dice, milagro, sorpresa al menos, el tiempo en Venecia no
transcurre como en otras partes. En Venecia, el pasado hace o forma naturalmente parte del presente. Usted encontrará fácilmente sobre su camino o en su camino la pobre casa donde nació Francesco Guardi, gran pintor amoroso de Venecia, a quien Henri de Régnier reconocía la ciencia de los cielos y de las aguas, pero no ese es el privilegio de un veneciano de nacimiento. El pasado es omnipresente, como una base aguada o bueno, como no tan sólida, múltiple, espeso, en la que uno se deja llevar sin siquiera darse cuenta, en la que el presente se ensombrece él también y se engulle con somnolencia. No hay lenguajes diferentes, sino un lenguaje hecho de todos. No hay una época, sino una mezcla, o bueno, como una bola de pelo. O sí, una mezcla de épocas. Armonía, mezcla, pero también intemporalidad. Es por esta razón y otras que todo aquí es actual y difunto al mismo tiempo, y sin embargo vivo. La Venecia familiar de hoy se encuentra sin esfuerzo cerca de Carpaccio o de Canaletto, de Guardi o de Tiepolo y de los autores menos ilustres de frescos de villas de la campaña veneciana. Si la impresión es tal o tan insistente que nada ha cambiado, que nada ha sabido cambiar en Venecia, no es también en parte a causa del privilegio veneciano de la lenta, de la adorable marcha a pie en una época donde el hombre no se desplaza más por sí mismo, sino que se abandona a las ruedas, o sea, utiliza un coche o otro medio de transporte. Y bueno, dice grandeza y decadencia más bien. Venecia, de Venecia todo ha sido dicho y su contrario también. La primera grandeza de Venecia, palpable, es la de sus triunfos materiales y políticos. Ella fue la reina del Adriático, la soberana del Mediterráneo. Victoriosa sobre Génova en 1381, ella emergió sola de las leyes. Ella emergió sola desde entonces por más de un siglo, por encima de otras ciudades y de otros estados de Europa. Ella es la capital del ducado y del oro africano, de la plata de Europa Central, la reina de la pimienta, de las especias, de las drogas, de la seda, la capital del algodón que llega desde Siria. Esta explotación, este pillaje del mundo no permanecerá más que por un tiempo, y Venecia un buen día se dejará robar su rol. El cetro pasará sucesivamente de Venecia a Anvers, de Anvers a Ámsterdam, de Ámsterdam a Londres, de Londres a Nueva York. Todo espacio económico coherente finaliza digamos, resulta en una ciudad central como una pirámide en su punta. Venecia fue esta punta única de 1381 a 1498, quizás ya desde antes de su victoria sobre Génova en 1378, quizás algunos años todavía después del retorno triunfal de Vasco da Gama a Lisboa en 1498.
Después de la eliminación de Génova, su rival, en 1381, ella se convierte en la ama de los tráficos del Levante, es decir, del comercio internacional de la época. La grandeza de Venecia está sobre la plaza de Rialto, ahí donde se tiene la bolsa, ahí donde está la bolsa, cerca de la pequeña iglesia de San Giacometto. La reunión cotidiana de los grandes um, mercaderes, banqueros y aseguradores. Es no la Venecia la grandeza de Venecia no es menos los oficios de la ciudad, los arti que trabajan la lana, la seda, el vidrio. Es el proletariado dócil de trabajadores no especializados sin los que nada se iría, ni se desembarcaría, ni se embarcaría, ni se distribuiría a través de la ciudad. Un pequeño pueblo numeroso y bastante sumiso, sin duda, porque participa también de los flujos de mercancía y de dinero. Es finalmente también el arsenal que al final del siglo XV reúne de 2000 a 3000 trabajadores y se encuentra y termina siendo la más grande manufactura de Europa. Por otra parte, son los románticos que quisieron encontrar en Venecia la imagen de la desesperación de vivir, de la languidez, de la decrepitud, de la delectación que uno experimenta al sentirse morir con todo aquello que muere alrededor de uno. Lo que tiene de razón o la causa de la decadencia de Venecia son las rutas del mundo fue que las rutas del mundo se desplazaron lentamente del Mediterráneo al Atlántico. Son los estados-nación que crecieron. La fiesta o la segunda gloria de Venecia es la penúltima de las secciones de este capítulo. Dice, Venecia no ha inventado ni el turismo, ni la música profana, ni el teatro, ni la ópera, ni el carnaval, ni las máscaras. Pero todo vino hacia ella en rangos apretados. La ciudad más feliz de Europa, como la llamara Stendhal, está entonces en representación permanente. El carnaval dura ahí 6 meses de locura donde el puerto, no, las máscaras o el llevar máscaras autoriza todas las libertades. Durante el Adviento, durante la Cuaresma, las máscaras desaparecen, pero la música religiosa, los conciertos privados, las misas con música toman el relevo. El extranjero está loco por los pintores de la escuela veneciana y sobrepaga o paga de más los cuadros y los hace venir o ir hacia su casa o los trae a su casa. Antonio Bellucci vivió en Inglaterra y Viena. Aquí hay una enumeración de los pintores de la escuela de Venecia. Dice Antonio Bellucci, bueno, primero menciona al que, pues, según Brodel es el más grande, que es Canaletto, pero bueno, aquí también nos mencionan a Bellucci y después a Jacopo Amigoni, vivió en Flandes y en Madrid, donde murió. Pietro Rotari en San Petersburgo, Gaspare Diaziani y Bernardo Bellotto, el sobrino de Canaletto, también llamado Canaletto el Joven, en Polonia. Rosalba Carriera recibió los elogios de París. Giovanni Antonio Pellegrini vivió en Inglaterra antes de irse a Viena. Tiepolo trabajaba en Würzburg y después se fue a España con sus 2 hijos, donde murió. Solo Francesco Guardi permaneció fiel a Venecia.
se fue para volver a su ciudad natal, Trento, solo era para regresar después a Venecia. Pero sus cuadros se dispersan a través de toda Europa. Y ya, la última subsección es la que se llama Entre las dos glorias. Que Venecia haya evitado el extravagante desarrollo postindustrial de la exigencia moderna es la constatación que hay que presentar, repetirle a quien pregunta por qué Venecia permanece siendo Venecia, fiel así a su segunda gloria, la de las fiestas, de su inmovilidad, de su apertura a las pasiones más violentas y más simples del mundo, amar, ser feliz, soñar. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hay muchísimas partes también muy, muy interesantes sobre, pues, por qué Venecia es Venecia. Pero bueno, eso es todo lo que yo tengo anotado. Así que, pues, si les gustó este video, pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. También pueden compartir mis videos. También estoy en Instagram, donde pueden seguirme. Nos vemos pronto.